Capítulo 1. El silencio que pesa más que 1000 palabras. Hay algo en el silencio que el mundo moderno ha olvidado. Algo sagrado, algo tan poderoso que asusta. Hoy, vivimos rodeados de ruido, palabras vacías, opiniones lanzadas al viento, discursos interminables que no construyen nada. Se habla demasiado, y se escucha demasiado poco. Pero hay un secreto, un arma invisible, que los grandes de la historia han entendido. No es la cantidad de palabras lo que deja huella, sino la calidad del espacio entre ellas. Piensa en Abraham Lincoln. Antes de pronunciar su famoso discurso de Gettysburg, no escribió párrafos interminables. Solo 2 minutos, 2 minutos que estremecieron a una nación. 2 minutos que todavía resuenan en los libros de historia. Porque Lincoln entendía que no necesitas decir mucho para mover montañas. Necesitas decir lo esencial. Necesitas hablar desde un lugar donde la verdad es tan densa, tan nítida, que atraviesa el corazón de quien escucha. O recuerda a Thomas Edison, cuya voz pocas veces se escuchaba en público. No era un orador grandilocuente, no buscaba llenar salones con su voz. Su lenguaje eran sus inventos. Cada frase suya, medida. Cada palabra, cuidadosamente elegida. Porque cuando hablas desde la sustancia y no desde el ego, tu voz se convierte en eco eterno. Hoy te hablo a ti, que sientes que para ser escuchado necesitas gritar más fuerte que el resto. Te hablo a ti, que has confundido hablar con impactar. Que crees que llenar los silencios con palabras es señal de poder, cuando en realidad es un síntoma de inseguridad. Déjame decirte algo que puede incomodarte: el que necesita hablar demasiado, en realidad, teme no ser suficiente. ¿Sabes qué es lo que de verdad impacta? Lo que se dice con intención. Lo que se dice desde la claridad. Lo que se dice con el peso del silencio detrás. El silencio no es ausencia. El silencio es preparación. Es la respiración profunda antes del golpe. Es el filo que afila la palabra para que penetre. Mira a Steve Jobs presentando el primer iPhone. No habló durante horas. Hizo pausas. Dejó que el silencio trabajara. Cada palabra se sentía como un latido. Cada frase llevaba el peso de la historia que estaba a punto de cambiar. Porque Jobs entendía algo que muchos olvidan: si quieres que te escuchen, no llenes el aire, dale espacio para que tu mensaje respire. En un mundo obsesionado con la velocidad, con la inmediatez, con la verborrea de redes sociales, el verdadero lujo es saber decir menos. Decir menos, pero con más verdad. Decir menos, pero con más intención. Porque la economía de las palabras no empobrece, enriquece. Te obliga a destilar el mensaje. Te obliga a encontrar la esencia. Y cuando encuentras la esencia, encuentras poder. Platón decía que la sabiduría comienza en el silencio. Y si lo piensas, los grandes líderes, los grandes visionarios, siempre han sabido callar más de lo que hablaban. Porque escuchaban. Porque observaban. Porque entendían que cada palabra malgastada es energía perdida. Mira a Warren Buffett: pocas entrevistas, pocas declaraciones, pero cada vez que habla, el mundo escucha. No porque hable mucho, sino porque habla cuando es necesario. Y aquí quiero que reflexiones: ¿hablas para impresionar o hablas para impactar? Porque son cosas diferentes. Impresionar es un acto de vanidad, impactar es un acto de servicio. Y para impactar, debes renunciar al ruido. Debes renunciar al exceso. Debes abrazar el silencio como tu aliado. Piensa en la naturaleza. Un trueno no necesita repetirse 1000 veces para hacerse sentir. Un rayo no necesita pedir permiso para iluminar el cielo. Sucede una vez, y basta para recordarlo. Así deben ser tus palabras. Raras. Precisas. Irreversibles. Pero no confundas decir menos con decir poco. Decir menos no es hablar con timidez ni con inseguridad. Es hablar con dominio. Es como un maestro de artes marciales que no lanza 100 golpes, lanza uno. Solo uno, pero definitivo. Y ese uno basta. Así funciona el verdadero poder de la comunicación. Cuando hables, no busques llenar el espacio. Llena el momento. Llénalo de intención. Llénalo de presencia. Porque la gente no recuerda las frases largas, recuerda la frase que les estremeció. La frase que los detuvo.
La frase que los obligó a mirar adentro. ¿Recuerdas a Martin Luther King? 4 palabras. Y Have a Dream. 4 palabras que movieron a millones. No fueron las palabras más sofisticadas, no fueron las más complejas. Fueron las más honestas. Y la honestidad no necesita adornos. El problema hoy es que confundimos información con sabiduría, ruido con mensaje, palabras con poder. Pero poder, el verdadero poder, está en la pausa. Está en el ritmo. Está en saber cuándo callar para que, cuando hables, todo el mundo escuche. Si tus palabras son muchas pero huecas, el silencio será más elocuente que tu discurso. Si tus palabras son pocas pero cargadas de verdad, el silencio se convertirá en un marco que las hace brillar. Así como la oscuridad hace visible la luz. Por eso, si quieres hablar con impacto, primero aprende a callar. Calla para escucharte. Calla para escuchar a los demás. Calla para percibir lo que realmente importa. Porque de ese silencio nace la claridad. Y de la claridad nace el mensaje. No olvides esto, las palabras son flechas. Y el silencio es el arco que les da dirección. Si disparas sin apuntar, gastas todas tus flechas en vano. Pero si esperas, si observas, si sientes el momento exacto, entonces una sola flecha basta. En este primer paso hacia el poder de decir menos, te invito a una disciplina incómoda. Empieza a observar tus palabras como si fueran diamantes. No los desperdicies. No los regales a quien no los va a valorar. No hables por hablar. Cada palabra debe ganarse su derecho a existir. Y cuando llegue el momento de hablar, que sea como el rugido de un león. Breve. Preciso. Inconfundible. Un rugido que no necesita explicación, porque su fuerza habla por sí misma. Recuerda esto, los grandes hombres y mujeres de la historia no fueron recordados por hablar mucho, fueron recordados por decir lo que nadie más se atrevía a decir, en el momento exacto, con el peso exacto. Ahora, respira. Siente el peso de esta idea. Porque esto es solo el inicio. Antes de aprender a hablar con impacto, debes aprender a ser dueño de ti mismo. Debes aprender a pensar antes de pronunciar. Debes aprender a ser tan consciente de tu mensaje que tus palabras se vuelvan inevitables. Y en este camino, descubrirás algo aún más profundo, que las palabras, en realidad, no son lo más importante. Lo importante es la energía que las sostiene. La intención que las alimenta. El silencio que las precede. Porque cuando hablas desde ahí, desde lo esencial, cada palabra se vuelve inmortal. Y así comienza el viaje. Capítulo 2. La mente que domina las palabras. Antes de que una palabra sea pronunciada, existe un universo entero dentro de la mente. Un universo de pensamientos, impulsos, emociones, recuerdos y deseos que pugnan por salir. Pero no todo lo que nace en la mente merece convertirse en sonido. Aquí está la primera gran lección que los sabios entendieron y que el mundo moderno ha olvidado. Controlar tus palabras es controlar tu mente, y controlar tu mente es controlar tu destino. La historia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que sabían que cada palabra podía construir imperios o destruirlos. Piensa en Napoleón Bonaparte, un hombre cuya ambición no conocía límites, pero cuya lengua era más estratégica que sus ejércitos. Él comprendía que una sola frase, en el momento equivocado, podía provocar la traición de aliados, encender guerras o debilitar la moral de miles. Por eso hablaba poco, y cuando hablaba, lo hacía con precisión quirúrgica. Esa es la diferencia entre quien domina las palabras y quien es dominado por ellas. Hoy vivimos en un tiempo donde la mente ya no es un templo, sino un mercado. Todo el mundo lanza pensamientos sin filtro, como si las palabras no tuvieran peso, como si la mente no necesitara ser cultivada. Se publican opiniones cada segundo, se grita en redes sociales, se opina de todo y de nada. Y en medio de ese ruido, ¿qué queda? Nada. Porque las palabras que nacen de una mente desordenada son como hojas secas arrastradas por el viento, desaparecen sin dejar huella. Quien quiera hablar con impacto primero debe conquistar su mente. No hay otro camino. Porque de nada sirve aprender técnicas de comunicación, de persuasión, de oratoria, si detrás hay una mente débil, dispersa, reactiva. La mente dispersa habla demasiado y dice poco, la mente clara dice poco y significa todo.
Esa es la verdad incómoda. Piensa en Leonardo da Vinci. Sus cuadernos estaban llenos de pensamientos, pero no todo lo que pensaba lo convertía en palabras. Solo cuando la idea estaba madura, solo cuando su mente había decantado la esencia, entonces la compartía. Y por eso cada frase suya parecía llevar siglos de sabiduría comprimidos en unas pocas líneas. Aprender a hablar con impacto es, en el fondo, aprender a pensar mejor. Hay un ejercicio que pocos practican y que, sin embargo, transforma radicalmente la manera en que hablamos: pausar antes de responder. No responder por impulso. No dejar que la emoción del momento dicte nuestras palabras. En esa pausa, aunque sea de 2 segundos, la mente tiene espacio para filtrar, para decidir, para elegir la palabra correcta. Y esa pequeña pausa es la diferencia entre alguien que reacciona como un animal y alguien que actúa como un maestro. Mira a Abraham Lincoln nuevamente. Cuando sus opositores lo insultaban, cuando la prensa lo atacaba, él no respondía de inmediato. Esperaba. Se tomaba días. Incluso semanas. Y muchas veces, después de reflexionar, decidía no responder en absoluto, porque entendía que no todas las batallas merecen palabras. ¿Te das cuenta de lo poderoso que es eso? Dominar tu mente hasta el punto de no dejar que el mundo te arrastre a hablar más de lo necesario. En el mundo empresarial, Henry Ford sabía que el verdadero liderazgo no consistía en hablar constantemente, sino en escuchar y pensar. No llenaba las reuniones con discursos interminables. Observaba. Analizaba. Y cuando hablaba, sus palabras tenían tanto peso que toda una organización se movía. Porque la mente que domina las palabras no necesita volumen para ser escuchada, necesita claridad. Pero aquí está el desafío: nuestra mente está condicionada para llenar el silencio. El silencio nos incomoda. Sentimos que, si no hablamos, pareceremos débiles, ignorantes o inseguros. Es el ego el que exige llenar cada espacio con sonido. Y mientras el ego manda, la mente es un sirviente, no un amo. Por eso, si quieres hablar con impacto, debes entrenar a tu mente para estar cómoda en el silencio, cómoda en la pausa, cómoda en la espera. No confundas callar con reprimir. Callar con impacto no es tragar palabras por miedo. Es decidir, desde la fortaleza, que el momento no es el adecuado o que las palabras no aportarán nada. Y cuando decides hablar, es porque tu mente ha elegido cada término como un cirujano elige su instrumento. Esa es la verdadera maestría. Albert Einstein, un hombre cuya mente cambió la física para siempre, decía que si no puedes explicar algo de forma sencilla, es porque no lo entiendes lo suficiente. Esa frase, aplicada a nuestras palabras, significa que cuando la mente está nublada, las palabras salen complicadas, confusas, innecesarias. Pero cuando la mente está clara, las palabras fluyen como un río cristalino. Por eso antes de hablar debes preguntarte: ¿realmente entiendo lo que quiero decir? ¿O estoy hablando solo para llenar el aire? Imagina ahora a alguien que entra en una sala llena de gente. Todos hablan al mismo tiempo, las voces se mezclan, el ruido es constante. Y de repente, alguien se levanta y dice solo una frase, pero dicha con tal calma, con tal autoridad, que el resto calla. ¿Por qué sucede eso? Porque esa persona no trae ruido externo, trae orden interno. Su mente está alineada con sus palabras. Y eso se percibe sin necesidad de gritar. Esa es la meta: ordenar tu mente para que cada palabra sea inevitable. Que no hables por hablar, sino porque no hablar sería traicionar tu verdad. Que cada frase que pronuncies tenga raíces profundas, que venga de un lugar tan sólido que nadie pueda ignorarla. La mente que domina las palabras también sabe algo más: que no todo merece respuesta. Que hay provocaciones que son trampas, hay discusiones que son callejones sin salida. Cuando dominas tu mente, aprendes a elegir tus batallas. No necesitas corregir cada error, no necesitas responder a cada crítica, no necesitas justificar cada movimiento. Porque comprendes que el verdadero poder no está en ganar cada conversación, sino en saber cuáles conversaciones merecen tu voz. Y aquí surge otra verdad: el silencio también comunica. La mente que calla en el momento correcto está enviando un mensaje más fuerte que 1000 palabras. Cuando alguien te provoca y tú no respondes, comunicas control. Cuando alguien exige tu atención y tú eliges guardarte, comunicas fuerza.
Cuando decides no hablar, estás diciendo, mi energía es demasiado valiosa para este intercambio. Pero no llegas a ese punto sin entrenamiento. Dominar tu mente requiere disciplina. Requiere observar tus propios pensamientos como si fueran nubes pasajeras, sin aferrarte a todos, sin creer que todos merecen convertirse en palabras. Requiere que cultives espacios de silencio mental, donde puedas escuchar no el ruido externo, sino tu verdadera voz interna. Piensa en los monjes zen. Ellos pasan años en silencio, no porque no tengan nada que decir, sino porque entienden que solo en el silencio profundo la mente se purifica. Y cuando después de años hablan, sus palabras son tan simples y tan poderosas que parecen contener universos. Entonces, si quieres hablar con impacto, empieza no por la boca, sino por la mente. Antes de decir algo, pregúntate, ¿de dónde viene esta palabra? ¿Del miedo, del ego, de la necesidad de aprobación? ¿O viene de la claridad, de la verdad, de la intención pura? Porque la energía con la que nace una palabra es la misma que llevará al mundo. Cuando tu mente esté alineada, tus palabras serán como flechas disparadas desde un arco perfecto. No fallarán. No se desviarán. No necesitarán repetirse. Una vez lanzadas, llegarán exactamente al corazón que deben alcanzar. Por eso, el poder de decir menos no empieza con la boca, empieza con la mente. La mente ordenada crea palabras precisas. La mente caótica crea ruido. Y el mundo ya tiene demasiado ruido. Lo que el mundo necesita ahora son voces que hablen desde la profundidad. Voces que no gasten su fuerza en lo trivial. Voces que entiendan que cada palabra, cada silencio, cada pausa, es una declaración de poder. Así que obsérvate. Obsérvate cuando hablas demasiado rápido. Obsérvate cuando sientas la urgencia de llenar cada silencio. Obsérvate cuando quieras responder de inmediato. Y en ese momento, elige lo contrario. Elige pausar. Elige respirar. Elige filtrar. Porque en esa pausa nace el verdadero dominio. Esto es solo el segundo paso en este viaje. Hemos visto el silencio como fundamento y la mente como arquitecta. En el siguiente capítulo iremos más profundo, porque la mente clara no solo elige palabras, también construye visión, y sin visión ninguna palabra, por precisa que sea, puede inspirar a otros a seguirte. Capítulo 3. La visión que sostiene la voz. Antes de que una palabra se convierta en impacto, antes de que un discurso mueva corazones, antes de que una simple frase pueda atravesar generaciones, hay algo que lo sostiene todo, algo que está detrás de cada voz que cambia el mundo, la visión. Porque no importa cuán clara sea tu mente, no importa cuán precisa sea tu palabra, si no tienes una visión, si no sabes hacia dónde vas, tus palabras serán como hojas arrastradas por el viento. La gente no escucha palabras, la gente sigue visiones. Y esa es la diferencia entre alguien que habla para llenar el tiempo y alguien que habla para llenar la historia. Mira a Walt Disney, un hombre que no era el mejor dibujante, que no era el mejor empresario, que no era el mejor comunicador, pero tenía algo que pocos poseen, una visión tan clara que podía ver un castillo donde solo había un pantano, podía ver un mundo de fantasía en medio de una época de crisis económica, podía ver lo que nadie más podía imaginar. Y cada palabra suya estaba cargada de esa visión, por eso inspiraba a otros a creer en lo imposible. ¿Qué hizo que miles de personas lo siguieran incluso cuando fracasaba? Su visión era tan vívida que se volvía contagiosa, y cuando hablaba, cada frase era una ventana hacia ese futuro. Sin visión, tus palabras están vacías. Sin visión, puedes hablar bonito, puedes ser elocuente, puedes impresionar por un momento, pero no moverás a nadie en el largo plazo. Porque el impacto real no viene de las palabras en sí, sino del mundo que esas palabras prometen. Cuando Martin Luther King dijo «Tengo un sueño», no era solo una frase bien construida, era la expresión de una visión que ardía en su interior. Podía describir ese sueño con tanto detalle, con tanta certeza, que quienes lo escuchaban no solo lo entendían, lo sentían, lo veían. Y ese es el verdadero poder de la comunicación, hacer que otros vean lo invisible. La visión es el faro que le da dirección a cada palabra. Si no sabes hacia dónde te diriges, hablarás sin propósito. Caerás en conversaciones triviales, responderás a provocaciones innecesarias, entrarás en discusiones sin salida. Pero cuando tienes una visión clara,
tus palabras se vuelven selectivas. Solo dices lo que acerca a esa visión. Solo respondes a lo que suma. Solo hablas cuando es necesario para avanzar. La visión te ahorra miles de palabras porque elimina el ruido. Imagina a Henry Ford antes de construir la industria automotriz moderna. El mundo estaba acostumbrado a los caballos y carruajes, nadie pedía automóviles. Si Ford hubiera preguntado a la gente qué querían, le habrían dicho caballos más rápidos. Pero Ford veía más allá. Su visión no era simplemente construir coches, era transformar la manera en que la humanidad se movía. Y cuando hablaba de esa visión, aunque muchos se burlaban, aunque muchos lo llamaban loco, sus palabras tenían el peso de algo inevitable. Por eso quienes lo escucharon no solo escucharon palabras, escucharon el futuro. Tener visión no es solo ver para ti mismo, es ser capaz de proyectar esa claridad a otros. Es encender un fuego en la mente de quien te escucha. Es hablar de tal forma que, aunque el camino parezca imposible, aunque las circunstancias sean adversas, quienes te escuchan sientan que vale la pena seguirte. Eso no se logra con discursos vacíos ni con frases motivacionales recicladas. Se logra cuando tu visión es tan real para ti que se convierte en un imán que atrae a otros. Pero aquí está el dilema, muchos hablan sin haber construido su visión. Quieren inspirar sin saber a dónde van. Quieren convencer sin haber convencido primero a su propia alma. Y por eso sus palabras no tienen fuerza. Son como un tambor vacío, hacen ruido, pero no resuenan. Antes de aprender a hablar con impacto, tienes que hacerte la pregunta más incómoda: ¿qué represento? ¿Qué futuro estoy tratando de construir? ¿Qué verdad estoy dispuesto a defender con mi voz? Si no puedes responder esto, tu comunicación será superficial. Piensa en los grandes movimientos de la historia. Nelson Mandela, después de 27 años en prisión, no salió a hablar con odio, no salió a hablar para vengarse. Salió a hablar con una visión de reconciliación, de unidad. Y por eso su voz tenía tanta autoridad moral. Porque su visión no estaba contaminada por resentimiento, estaba guiada por algo más grande que él mismo. Esa es la clase de visión que convierte a alguien en un líder, no porque grite más fuerte, sino porque habla desde un lugar que trasciende el ego. Y es que la visión siempre va más allá de lo personal. Si tu visión solo es para ti, se queda pequeña, no inspira a nadie. Pero cuando tu visión involucra algo que mejora la vida de otros, algo que deja una huella más grande que tu nombre, entonces cada palabra tuya adquiere otro nivel de poder. La gente no sigue personas, sigue causas. Y cuando hablas desde una causa, tu voz se vuelve la voz de muchos. Ahora bien, ¿cómo se construye una visión tan clara que pueda sostener tus palabras? No se construye en la superficie. Se construye en el silencio del que hablábamos antes, en esos momentos en que te atreves a preguntarte por qué estás aquí, qué significa para ti la vida, qué legado quieres dejar. Se construye cuando dejas de distraerte con lo inmediato y te atreves a mirar lo esencial. Edison no inventó la bombilla porque quería fama, lo hizo porque veía un mundo mejor iluminado. Jobs no creó el iPhone para vender más, lo hizo porque veía una forma distinta de conectar a la humanidad. Siempre hay una visión más grande que el producto, más grande que el discurso, más grande que la persona. Cuando tu visión está clara, hablar se vuelve más sencillo. No tienes que memorizar discursos, no tienes que esforzarte por sonar convincente, porque hablas desde lo que realmente crees. La autenticidad es la consecuencia natural de la visión. La gente siente cuando tus palabras están alineadas con lo que eres. Siente cuando no hay fisura entre tu voz y tu vida. Y cuando eso ocurre, no solo escuchan lo que dices, confían en ti. Y la confianza es la base de cualquier impacto duradero. Por eso, antes de cada palabra, pregúntate, ¿esto acerca mi visión o la aleja? ¿Esto construye o distrae? Y si descubres que estás hablando solo para llenar el tiempo, cállate. Porque a veces el silencio protege mejor tu visión que 1000 explicaciones. Y cuando el momento llegue, cuando sea realmente necesario, entonces habla. Y en ese momento tu voz será como un rayo en medio de la oscuridad, porque no es una voz cualquiera, es una voz que representa algo más grande que tú. La visión también te da paciencia. Porque entenderás que no todo se logra con una frase ni con un discurso. Que hay palabras que siembran y necesitan tiempo para florecer.
Que a veces impactas más a alguien con una semilla de idea que con un árbol entero. Y cuando tienes visión, no te desesperas por ver resultados inmediatos, porque sabes que cada palabra dicha con intención tiene su momento de germinar. Así que, si quieres hablar con impacto, construye primero una visión tan poderosa que ni el fracaso pueda destruirla. Porque cuando tienes eso, incluso en los momentos más difíciles, tu voz no tiembla. Puede quebrarse, puede doler, pero no se rinde. Y la gente sigue a quienes, incluso en la tormenta, siguen viendo el horizonte. Esa es la diferencia entre las palabras que se olvidan y las palabras que cambian vidas. No es la técnica, no es el volumen, no es el carisma. Es la visión detrás. Es lo que representas cuando hablas. Es la imagen que tus palabras dibujan en la mente de quien te escucha. Ahora hemos sumado otro pilar a este camino. El silencio te da fuerza. La mente te da claridad. La visión te da dirección. Y cuando esos tres elementos se combinan, tus palabras se vuelven inevitables. Pero aún falta algo. Porque incluso con visión, muchos fracasan por falta de una base sólida que los sostenga día tras día. Y esa base es el propósito. El propósito es el motor interno que mantiene viva la visión cuando todo lo externo parece derrumbarse. En el siguiente capítulo iremos allí, a la raíz del porqué. Porque sin propósito, la visión es solo un sueño. Y un sueño sin propósito no resiste la prueba del tiempo. Capítulo 4. El propósito que alimenta la voz. Antes de que la visión pueda sostenerse, antes de que puedas hablar de ella con tal fuerza que arrastre voluntades, antes de que tu mensaje sea capaz de sobrevivir a las críticas, a las dudas y al inevitable paso del tiempo, hay algo aún más profundo, algo que no se ve pero se siente en cada palabra. Algo que es el combustible invisible que mantiene viva la llama incluso en las noches más oscuras, el propósito. Porque sin propósito, cualquier visión es frágil. Sin propósito, cualquier discurso suena bonito por fuera pero hueco por dentro. Sin propósito, tus palabras pueden convencer por un instante, pero no transforman de verdad. El propósito es esa razón que trasciende el dinero, el reconocimiento, la validación externa. Es ese porqué que no cambia aunque cambien las circunstancias, aunque el mundo entero te dé la espalda, aunque parezca que nada tiene sentido. Es la raíz invisible que sostiene el árbol de tu voz, es la corriente subterránea que empuja todo lo que dices, aunque no la nombres explícitamente. Por eso, cuando escuchas a alguien hablar con propósito, lo sientes en el tono, en la pausa, en la mirada, en la fuerza que hay detrás de cada sílaba. Piensa en Mahatma Gandhi, un hombre físicamente frágil, sin ejército, sin riqueza, sin poder político, pero con un propósito tan claro, tan inquebrantable, que su voz logró desafiar un imperio. Gandhi no hablaba para impresionar, no hablaba para ser recordado, hablaba porque su propósito no le dejaba otra opción. Cuando dijo «sé el cambio que quieres ver en el mundo», no era un eslogan, era la expresión pura de su forma de vivir. Y por eso sus palabras sobrevivieron a su cuerpo. Porque el propósito hace que cada palabra sea más grande que quien la pronuncia. El propósito no es algo que inventas para sonar bien, no es algo que repites porque está de moda, no es una frase bonita escrita en una pared. El propósito es algo que descubres dentro de ti, algo que te encuentra a ti tanto como tú lo encuentras a él. Y ese descubrimiento es incómodo, porque te obliga a mirarte sin máscaras, te obliga a hacer preguntas que tal vez no quieras responder. ¿Por qué realmente quiero ser escuchado? ¿Qué estoy tratando de cambiar con mi voz? ¿A quién estoy sirviendo cuando hablo? Porque si tu propósito es solo alimentar tu ego, tarde o temprano la gente lo percibirá y tus palabras perderán peso. Piensa en personas como Nikola Tesla. Su propósito no era la fama ni el dinero. Vivía obsesionado con la idea de dar energía gratuita al mundo, con transformar la forma en que la humanidad entendía la electricidad. Y aunque murió sin reconocimiento, sus palabras, sus ideas, sus inventos siguen vivos porque estaban alimentados por algo más profundo que el beneficio personal. Ese es el poder del propósito. Incluso si tú desapareces, tu mensaje permanece. Cuando tienes propósito, tu voz resiste el rechazo. Porque no hablas para agradar, no hablas para convencer a todos, no hablas para recibir aplausos. Hablas porque no puedes traicionar lo que sabes que es verdad. Hablas aunque tiemble la voz.
Hablas aunque estés solo. Hablas aunque cueste. Y esa clase de voz es la que cambia cosas. Porque el mundo está lleno de voces que hablan solo cuando es cómodo, solo cuando es seguro, solo cuando es popular. Pero la voz que nace del propósito habla también en medio de la incomodidad, en medio del riesgo, en medio del silencio de los demás. El propósito también te da coherencia. Porque cuando sabes para qué hablas, cuando sabes qué representas, no necesitas cambiar tu discurso dependiendo de quien esté escuchando. No necesitas disfrazar tus palabras para caer bien. Tu mensaje se mantiene íntegro, porque no está construido para gustar, está construido para servir. Y la gente confía en quienes son coherentes, porque en un mundo donde todos se adaptan para encajar, la coherencia es un acto de valentía. Piensa en Abraham Lincoln nuevamente. Su propósito no era simplemente ganar elecciones. Su propósito era mantener unida a una nación que se estaba desmoronando. Por eso, incluso cuando sabía que sus palabras podían costarle enemigos, incluso cuando sabía que podía perder, eligió decir la verdad. Eligió decir lo que debía ser dicho. Y ese propósito era tan claro que, aunque fue criticado, aunque fue odiado por muchos en su tiempo, hoy es recordado como uno de los líderes más grandes de la historia. Porque el propósito trasciende el momento. El propósito te libera del miedo al juicio. Cuando tu voz está al servicio de algo más grande que tú, ya no te preocupas tanto por cómo te ven, ya no mides cada palabra para evitar incomodar, ya no buscas la aprobación. Y es en ese momento, irónicamente, cuando tu voz se vuelve más poderosa, porque ya no es frágil, ya no está atrapada en la necesidad de ser aceptada. El propósito le da a tu voz una fuerza que no depende de nada externo. Pero descubrir tu propósito no es un camino lineal. No basta con sentarte y decidirlo racionalmente. Muchas veces, el propósito se revela a través de las pruebas, a través del dolor, a través de los momentos en los que pierdes todo lo superficial y te quedas solo con lo esencial. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de inventar la bombilla, y cada vez que le preguntaban por qué no se rendía, él respondía que no estaba fallando, estaba aprendiendo 1000 maneras de no hacerlo. Su propósito no era inventar por inventar, su propósito era iluminar la oscuridad. Y ese propósito lo sostuvo más allá del fracaso. Cuando descubras tu propósito, notarás que tu manera de hablar cambia. Ya no necesitas tantas palabras para convencer, porque tu convicción se siente. Ya no necesitas justificarte tanto, porque tu propósito se explica solo. Ya no te pierdes en debates interminables, porque sabes exactamente a qué le dices sí y a qué le dices no. Y eso da a tu comunicación un filo, una dirección, una claridad que la mayoría de la gente no tiene. El propósito también filtra a quienes te rodean. Cuando hablas desde tu propósito, quienes resuenan con él se acercan y quienes no, se alejan. Y eso está bien, porque no necesitas convencer a todos, solo necesitas conectar con quienes están alineados con la misma causa. El propósito crea comunidad, crea movimiento, crea impacto más allá de ti. Por eso, antes de buscar técnicas para hablar mejor, antes de preocuparte por sonar elocuente, antes de obsesionarte con cómo te perciben, siéntate contigo mismo y pregúntate, ¿qué me mueve de verdad? ¿Qué estaría dispuesto a defender incluso si nadie más lo entiende? ¿Qué me importa tanto que, aunque me cueste todo, seguiría hablando de ello? Porque cuando encuentres ese núcleo, tus palabras cambiarán para siempre. Y no importa si tu propósito es grande o pequeño a los ojos del mundo. Lo importante es que sea auténtico. Puede ser el propósito de cambiar la vida de millones o el de impactar a unas pocas personas de manera profunda. Lo que importa es que sea real para ti. Porque el propósito no se mide en magnitud, se mide en verdad. Ahora imagina que combinas todo lo que hemos visto, el silencio que te da fuerza interior, la mente clara que selecciona las palabras, la visión que les da dirección y el propósito que las alimenta. ¿Qué clase de voz se forma a partir de todo eso? Una voz imparable. Una voz que no necesita gritar para ser escuchada. Una voz que no se apaga con las críticas. Una voz que no se pierde en el ruido. Una voz que deja huella. Capítulo 5. La disciplina que forja la voz inquebrantable. Hay algo que separa a quienes dejan huella de quienes solo dejan ruido, algo que marca la diferencia entre una voz que se escucha un día y se olvida al siguiente, y una voz que resuena a través de generaciones.
Ese algo es la disciplina. Y no hablo de disciplina como una palabra rígida que suena a obligación o sacrificio sin sentido, hablo de disciplina como el arte de construir un marco invisible que sostiene todo lo que haces, todo lo que dices, todo lo que eres. Sin disciplina, ni el propósito más noble sobrevive. Sin disciplina, ni la visión más clara puede mantenerse. Sin disciplina, tus palabras pierden consistencia, tu mensaje se diluye, tu credibilidad se desgasta. La disciplina no es glamour, no es inspiración momentánea, no es ese impulso que sientes después de escuchar un discurso motivador. La disciplina es silenciosa, casi invisible, es la repetición constante de pequeños actos que parecen insignificantes pero que, acumulados, construyen carácter. Piensa en la diferencia entre alguien que improvisa sus palabras y alguien que las ha trabajado con intención durante años. El primero tal vez tenga un momento brillante, pero no puede sostenerlo. El segundo, en cambio, tiene una base sólida, un músculo entrenado, un control interno que no depende de la suerte del momento. Mira a Winston Churchill, un hombre famoso por su oratoria. Muchos pensaban que sus discursos eran fruto del talento natural, de una habilidad innata para hablar con elocuencia. Pero la verdad es que Churchill dedicaba horas y horas a escribir, reescribir, ensayar, corregir cada frase, cada pausa, cada palabra. Su aparente espontaneidad era el resultado de una disciplina férrea. Y es por eso que cuando hablaba en los momentos más críticos de la Segunda Guerra Mundial, cuando el destino de toda una nación pendía de un hilo, sus palabras no temblaban. Porque detrás había trabajo, había preparación, había constancia. La disciplina no se trata solo de prepararte para hablar, sino de prepararte para vivir de una forma que sostenga tus palabras. Porque no puedes hablar de autocontrol si no lo practicas, no puedes hablar de integridad si tu vida es un caos, no puedes inspirar disciplina en otros si tú no eres capaz de sostenerla en ti mismo. La gente escucha más lo que haces que lo que dices. Y la disciplina se ve, incluso cuando no se menciona. Piensa en los atletas de élite, en los músicos que llenan estadios, en los grandes escritores, en cualquier persona que ha alcanzado maestría en su campo. Todos comparten un patrón, entrenan cuando nadie los ve, practican incluso cuando no hay motivación, se presentan cada día aunque no haya aplausos. Y esa misma mentalidad aplica a la voz. Si quieres hablar con impacto, debes entrenar como un atleta entrena su cuerpo, como un pianista entrena sus dedos, como un escultor pule la piedra. La disciplina en la comunicación significa estudiar, reflexionar, escuchar, observar y sobre todo, practicar la contención, practicar el silencio, practicar la elección consciente de cada palabra. La disciplina también se refleja en la capacidad de esperar. Vivimos en una cultura de gratificación inmediata, donde queremos que todo pase ya, donde creemos que si nuestro mensaje no se viraliza en segundos, no vale. Pero las palabras verdaderamente poderosas no siempre generan eco instantáneo. A veces tardan años en germinar en la mente de alguien. A veces no ves su efecto hasta mucho después. La disciplina es lo que te permite seguir hablando con coherencia, incluso cuando parece que nadie escucha. Mira a Nelson Mandela, que pasó 27 años en prisión. Durante ese tiempo, no tenía escenarios, no tenía micrófonos, no tenía multitudes. Solo tenía su voz interior, su disciplina mental, su compromiso de seguir preparándose para el día en que pudiera hablar al mundo nuevamente. Cuando salió, no era un hombre amargado ni roto, era un hombre templado, enfocado, más fuerte que nunca. Porque la disciplina no depende de las circunstancias externas, depende de una decisión interna que se renueva cada día. Hay un error común que muchos cometen, confundir motivación con disciplina. La motivación es volátil, es como una chispa que se enciende y se apaga. La disciplina es el fuego que arde lento pero constante. No necesitas estar motivado para ser disciplinado. Necesitas decidir. Y cuando decides, cuando te comprometes, no importa si hay ganas o no, haces lo que dijiste que harías. Y con el tiempo, ese hábito te transforma. Cuando aplicas esto a tu forma de hablar, entiendes que no siempre vas a sentirte inspirado para decir lo correcto, que habrá momentos donde la emoción te empuje a hablar de más, donde la rabia te incite a responder impulsivamente, donde el miedo te empuje a callar cuando deberías hablar.
La disciplina es lo que te permite elegir conscientemente, incluso cuando las emociones son fuertes. Es lo que te permite mantener la calma en una discusión, lo que te permite escuchar antes de responder, lo que te permite sostener tu mensaje aunque te ataquen. La disciplina también significa repetición. No vas a aprender a hablar con impacto de la noche a la mañana. Vas a equivocarte, vas a decir palabras que no deberías, vas a fallar en momentos clave. Pero si eres disciplinado, cada error se convierte en una lección. Cada vez que caes, te levantas más sabio. Y esa acumulación de práctica silenciosa, de corrección constante, es lo que te hace cada vez más preciso, cada vez más seguro, cada vez más impactante. Piensa en los discursos de Steve Jobs. Parecían tan naturales, tan sencillos, tan fluidos. Pero detrás de cada presentación había semanas de preparación, ensayos una y otra vez, ajustes milimétricos. Porque Jobs entendía que la disciplina no mata la autenticidad, la potencia. Lo mismo sucede con cualquier comunicación. Cuanto más practicas, más natural parece. La disciplina crea libertad. También hay disciplina en saber cuándo no hablar. En una discusión, la reacción impulsiva puede arruinar años de trabajo. La disciplina es ese segundo de pausa que te salva de arrepentirte. Es esa contención que te permite mantener tu poder en lugar de regalarlo en una explosión emocional. Porque el verdadero dominio de la voz no es solo saber qué decir, sino saber cuando el silencio es más poderoso que cualquier palabra. Sin disciplina, incluso el mejor mensaje se diluye. Puedes tener un propósito noble y una visión brillante, pero si no eres constante, si no sostienes tu mensaje con acciones diarias, la gente lo percibe como inestable. La disciplina es la que da peso, la que hace que con el tiempo tus palabras y tus hechos se alineen, creando una reputación sólida. Y la disciplina no es solo individual, también crea cultura. Cuando una persona disciplinada habla, inspira disciplina en otros. Su ejemplo se contagia. Porque el orden interno genera orden externo. Y en un mundo desordenado, caótico, lleno de voces que cambian de opinión cada semana, la voz disciplinada se convierte en un faro de estabilidad. Así que entiende esto, hablar con impacto no es un acto aislado, no es algo que haces solo cuando estás frente a un público o en una conversación importante. Hablar con impacto es un reflejo de cómo vives. Si tu vida es caótica, tus palabras serán caóticas. Si tu mente es inconstante, tu mensaje será inconstante. La disciplina en tu vida se traduce en disciplina en tu voz. Capítulo 6. La claridad que atraviesa la confusión. En un mundo donde todos hablan, donde la información nos inunda desde cada pantalla, cada esquina, cada red social, donde cada minuto se generan más palabras de las que una persona podría procesar en toda su vida, la verdadera rareza no es hablar, sino ser comprendido. Puedes tener las mejores ideas, los propósitos más nobles, las visiones más grandiosas, puedes incluso poseer una disciplina férrea y una mente entrenada para elegir bien tus palabras, pero si esas palabras no son claras, si no atraviesan la niebla mental de quienes te escuchan, tu mensaje se perderá en el ruido. Porque la gente no recuerda lo que es complicado, no sigue lo que es confuso, no confía en quien no puede explicar con sencillez lo que dice defender. La claridad es el puente entre lo que piensas y lo que otros reciben. Y ese puente no se construye con adornos innecesarios ni con frases rebuscadas para parecer inteligente, se construye eliminando todo lo que sobra, destilando cada idea hasta dejar solo lo esencial. Albert Einstein, uno de los hombres más brillantes de la historia, decía que si no puedes explicar algo de manera sencilla, es que no lo entiendes lo suficiente. Y eso aplica no solo a la ciencia, sino a todo. Cuando de verdad dominas un tema, cuando de verdad has reflexionado sobre una idea, cuando de verdad sabes qué quieres transmitir, puedes expresarlo en pocas palabras que cualquier persona puede comprender. Mira a Steve Jobs presentando el iPod por primera vez. Podría haber hablado de capacidad de almacenamiento, de tecnología digital, de microchips avanzados. Pero no lo hizo. Dijo solo una frase: 1000 canciones en tu bolsillo. En 6 palabras explicó algo que hubiera tomado horas de tecnicismos. Y esas 6 palabras se grabaron en la mente del mundo entero. Eso es claridad, decir lo máximo con lo mínimo, sin perder fuerza, sin perder precisión. La claridad exige valentía,
Porque para ser claro tienes que renunciar a lo que sobra, y muchas personas se esconden detrás de palabras complicadas para parecer más importantes, para impresionar, para llenar espacios. Pero las palabras complicadas son como humo, tal vez confundan a otros por un momento, pero tarde o temprano se disipan y dejan ver que no había nada sólido detrás. La claridad, en cambio, deja algo tan nítido que ya no puede olvidarse. Piensa en Martin Luther King. Podría haber hecho un discurso cargado de datos, de estadísticas sobre la segregación racial, de referencias legales y argumentos complejos. Pero no lo hizo. Dijo, tengo un sueño. Y luego describió ese sueño con imágenes tan simples y tan poderosas que cualquiera, sin importar su nivel de educación, podía entenderlo. Eso hizo que su mensaje trascendiera a todas las clases sociales, a todas las edades, a todas las barreras. Porque lo que es claro es universal. La claridad no significa superficialidad. Significa profundidad expresada de forma accesible. Significa tomarte el tiempo para ordenar tus pensamientos de tal manera que puedas entregarlos sin que pierdan su esencia. Es como tallar una piedra hasta que se convierte en una escultura. El proceso es largo, requiere paciencia y esfuerzo, pero el resultado es algo que impacta a simple vista. Lo mismo ocurre con las palabras, tal vez tardes horas, días o años en encontrar la mejor forma de decir algo, pero cuando finalmente lo expresas, parece fácil. Y eso es lo que la gente valora. Cuando eres claro, la gente siente que puede confiar en ti. Porque la confusión genera sospecha. Si alguien no entiende lo que dices, duda de tus intenciones, se pregunta si estás ocultando algo o si tú mismo no lo tienes claro. Pero cuando hablas con sencillez, cuando no hay dobles vueltas ni excesos, creas un espacio de confianza. Y la confianza es lo que hace que tu mensaje no solo sea escuchado, sino aceptado. La claridad también es un acto de respeto. Respetas el tiempo de quien te escucha, respetas su atención, respetas su capacidad de comprensión. No le obligas a descifrar códigos innecesarios, no le cargas con la tarea de interpretar laberintos de palabras. Le das la idea limpia, directa, como un cristal que permite ver lo que hay detrás sin distorsiones. Y eso es poderoso, porque en un mundo donde todos compiten por atención, quien ofrece claridad se convierte en un oasis. Para alcanzar la claridad, primero tienes que librarte del miedo a ser juzgado. Muchas veces complicamos nuestras palabras porque tememos que lo simple parezca poco inteligente. Creemos que si usamos términos técnicos o frases complejas, los demás nos verán como expertos. Pero la verdadera maestría no se demuestra complicando lo simple, sino simplificando lo complejo. Quien entiende de verdad algo puede explicárselo a un niño. Quien no lo entiende necesita esconderse detrás de palabras difíciles. Piensa en los líderes que dejaron frases inmortales. La libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones, dijo Cervantes en Don Quijote, usando un lenguaje directo y humano que, siglos después, sigue vivo. No tengo nada que ofrecer salvo sangre, sudor y lágrimas, dijo Winston Churchill, y esas palabras, tan simples, tan crudas, encendieron la determinación de un pueblo entero en guerra. Ninguna de esas frases es complicada, pero todas son inolvidables. La claridad requiere conocerte a ti mismo. Porque cuando no tienes claro lo que sientes, lo que piensas o lo que quieres, terminas hablando en círculos. Hablar con claridad exige que primero pienses con claridad. Por eso, antes de hablar, pregúntate, ¿qué quiero que la otra persona entienda realmente? ¿Qué es lo esencial aquí? Si tuvieras solo una frase para expresarlo, ¿cuál sería? Ese ejercicio te obliga a depurar lo accesorio y quedarte solo con lo necesario. También hay que entender que la claridad no siempre es cómoda. A veces ser claro significa decir verdades que otros no quieren escuchar. Significa ir directo al punto, aunque duela. Pero eso es lo que hace que una voz sea respetada. Porque la claridad no se adapta para complacer, se mantiene fiel a la verdad. Y aunque al principio incomode, al final se agradece. La claridad se practica, no se improvisa. Es un proceso continuo de observar cómo reaccionan las personas a tus palabras, de escuchar más que hablar, de simplificar cada vez más tu mensaje sin perder profundidad. Es un hábito. Y con el tiempo, te das cuenta de que cuanto más claro eres, menos necesitas repetir las cosas, menos necesitas convencer.
Porque cuando algo está claro, se siente inevitable. Cuando combinas la claridad con la disciplina, el propósito y la visión, tu voz se vuelve una herramienta de precisión. Ya no pierdes energía en explicaciones interminables, ya no te pierdes en debates estériles, ya no generas confusión que luego tienes que aclarar. Cada palabra es un paso firme, cada frase es una flecha que llega directo al corazón de quien escucha. Mira a líderes como Elon Musk. Más allá de su personalidad controvertida, observa cómo comunica sus ideas. Cuando habló de SpaceX, no se centró en los detalles técnicos de la cohetería. Dijo algo que cualquiera podía entender: queremos hacer que la humanidad sea multiplanetaria. Y de repente, un concepto científico complejo se convirtió en un sueño claro para millones. Esa es la magia de la claridad, convertir lo abstracto en tangible. La claridad también te da libertad emocional. Porque cuando eres claro, no necesitas defenderte tanto, no necesitas justificar cada palabra, no necesitas entrar en malentendidos. Capítulo 7. La adaptabilidad que mantiene viva la voz en un mundo que cambia. El mundo no se detiene. Las ideas que ayer parecían eternas hoy se desmoronan, los escenarios que parecían estables cambian en cuestión de semanas, las verdades que considerábamos inamovibles se transforman frente a nuestros ojos. Y en medio de esta constante evolución, solo hay dos opciones: adaptarte o volverte irrelevante. Puedes tener la visión más clara, el propósito más noble, la disciplina más firme y la claridad más impecable, pero si no eres capaz de adaptarte, si no puedes ajustar tu mensaje a los nuevos tiempos, a las nuevas audiencias, a los nuevos contextos, tu voz quedará atrapada en el pasado y perderá fuerza. Adaptarse no significa traicionar tu esencia, significa aprender a expresarla de forma que siga viva en cada etapa, en cada cambio, en cada generación. La adaptabilidad es la inteligencia de sobrevivir sin perder el centro. Es la capacidad de moverte con flexibilidad sin romperte, de mantener tu propósito intacto mientras ajustas la forma. Piensa en la historia de Charles Darwin, quien nunca dijo que sobreviven los más fuertes, sino los que mejor se adaptan. Y esto no es solo cierto en la biología, es cierto en las ideas, en las palabras, en la comunicación. Las voces que han permanecido a lo largo del tiempo no son las más ruidosas ni las más agresivas, son las que han sabido leer el momento, entender el cambio y evolucionar con él. Mira a las empresas que marcaron época y luego desaparecieron. Kodak inventó la cámara digital pero no se adaptó al cambio de paradigma porque estaba demasiado apegada a su modelo tradicional de negocio. Su voz se volvió obsoleta porque se negó a ajustarse a un nuevo mundo. En contraste, empresas como Apple han sabido reinventarse constantemente, manteniendo su esencia de innovación pero adaptando su mensaje, su forma de comunicarse, su conexión con las personas. La adaptabilidad es, en muchos sentidos, el secreto para que algo no solo sea grande, sino para que siga siéndolo. En la comunicación sucede lo mismo. Las palabras que usas hoy pueden no significar lo mismo mañana. La forma en que un público entiende una idea puede cambiar con el tiempo. Y si no estás dispuesto a observar, a escuchar, a ajustar, te quedarás hablando un lenguaje que nadie entiende. Adaptarse significa mantener viva la esencia de tu mensaje, pero encontrar siempre nuevas formas de entregarlo para que siga siendo relevante. Piensa en los grandes líderes espirituales. Jesús habló en parábolas porque era la forma más accesible para la gente de su tiempo. Buda usaba historias y metáforas que sus discípulos podían comprender en el contexto cultural de su época. Si ambos hubieran hablado con términos académicos o complejos, nadie los habría escuchado. Y sin embargo, sus enseñanzas han perdurado porque han sido reinterpretadas, explicadas y comunicadas una y otra vez de maneras diferentes a lo largo de los siglos. La esencia permanece, pero la forma evoluciona. La adaptabilidad requiere humildad. Porque para adaptarte tienes que aceptar que no lo sabes todo, que no siempre tienes la razón, que tu forma actual puede no ser la mejor. Y el ego odia eso. El ego quiere aferrarse a lo conocido, a lo que funcionó una vez, aunque ya no funcione ahora. Pero si quieres que tu voz siga viva, tienes que aprender a soltar. Soltar palabras, soltar estilos, soltar métodos que ya no sirven. Y eso duele, pero es necesario. Adaptarte no significa cambiar de valores ni de esencia, significa traducir tu esencia al lenguaje que el momento exige.
Es como el agua, sigue siendo agua, pero toma la forma del recipiente que la contiene. Puede ser un río, un mar, una lluvia suave o una tormenta, pero su naturaleza no cambia. Así debe ser tu mensaje. Su naturaleza debe ser sólida, pero su forma puede y debe ser flexible. Mira a líderes como Barack Obama. Su mensaje siempre estuvo basado en valores como la esperanza, la unidad y la posibilidad de cambio. Pero observaba con precisión a quien hablaba. No usaba las mismas palabras en un mitin juvenil que en una reunión con líderes mundiales. No cambiaba su esencia, pero adaptaba el tono, el ritmo, las referencias. Y eso es lo que lo hizo un comunicador tan efectivo. Entendía que cada audiencia es un universo diferente y que, si quieres ser escuchado, debes entrar en ese universo sin perder el tuyo. La adaptabilidad también significa escuchar más que hablar. Porque para adaptarte, primero tienes que entender. Si solo hablas desde tu propia perspectiva, te desconectas de la realidad de los demás. Pero si escuchas, si observas los cambios en la cultura, en las necesidades, en las preocupaciones de las personas, puedes ajustar tu mensaje para que conecte. Y en un mundo donde casi nadie escucha, quien lo hace obtiene una ventaja inmensa. Hay que ser honestos, adaptarse puede ser incómodo. Te obliga a salir de la zona de confort, a cuestionar lo que dabas por sentado, a admitir que tal vez lo que decías antes ya no funciona. Pero también te mantiene vivo. Porque lo que no se adapta muere. Y esto aplica a todo, a las especies, a las empresas, a las ideas y a las voces. La historia está llena de ejemplos de mensajes que fueron poderosos en su momento pero quedaron atrapados en una época. Solo los que se reinventan permanecen. La adaptabilidad requiere también paciencia. Porque no todo cambio es inmediato, no todo ajuste da frutos al instante. A veces hay que experimentar, fallar, ajustar de nuevo. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio cuesta, te sientes torpe, no sabes si te están entendiendo. Pero con práctica y observación, encuentras la manera de comunicar lo mismo con un matiz diferente que llega mejor al otro. Y cuando logras esa conexión, todo vuelve a fluir. Mira a Nelson Mandela otra vez. Cuando salió de prisión, el mundo había cambiado. La Sudáfrica que conocía no era la misma. Si hubiera hablado con el mismo tono de confrontación de décadas atrás, habría encendido el odio en lugar de apagarlo. Pero supo adaptarse. Su mensaje de reconciliación era lo que el momento necesitaba. Su propósito seguía siendo la libertad y la igualdad, pero su forma de expresarlo cambió para sanar en vez de dividir. Eso es adaptabilidad, saber qué pide el momento sin traicionar tu esencia. En la comunicación, adaptarte también significa evolucionar con los medios. Hoy la gente no escucha discursos de 3 horas, consume mensajes rápidos, visuales, fragmentados. Eso no significa que tengas que volverte superficial, significa que debes aprender a transmitir profundidad incluso en pocos segundos, a usar nuevas plataformas sin perder autenticidad. Quien se niega a usar nuevas formas de comunicación por orgullo termina hablando solo para sí mismo. Quien se adapta lleva su mensaje a donde está la gente, sin importar el canal. La adaptabilidad también te enseña a ser estratégico con tus palabras. No es lo mismo hablar en un momento de calma que en una crisis. No es lo mismo hablar a una persona que necesita consuelo que a una que necesita ser desafiada. La misma idea puede expresarse de formas distintas según el contexto. Y eso no es manipulación, es inteligencia emocional. Es entender que la comunicación no es solo lo que tú dices, sino lo que el otro recibe. Al final, adaptarse es un acto de respeto hacia el cambio. Es aceptar que el mundo no gira alrededor de ti, que las personas no están obligadas a entenderte, que si quieres ser escuchado tienes que tender puentes. Y esos puentes se construyen observando, aprendiendo, ajustando. Capítulo 8. La resiliencia que sostiene la voz cuando todo tiembla. En algún momento del camino, inevitablemente, vas a encontrarte con la resistencia. Porque ningún mensaje que valga la pena será aceptado por todos desde el principio. Si tu voz lleva verdad, habrá quienes se sientan amenazados, habrá quienes no quieran escuchar, habrá quienes te critiquen sin entenderte, habrá quienes busquen silenciarte. Y si tu voz lleva cambio,
Habrá momentos en que el cambio parezca demasiado lento, momentos en que sientas que hablas al vacío, momentos en que las puertas se cierran una y otra vez. Es ahí donde entra en juego la resiliencia, no como esa idea romántica de soportar el dolor con una sonrisa, sino como una fuerza profunda que te permite mantenerte firme cuando todo a tu alrededor parece desmoronarse. La resiliencia es lo que convierte las caídas en lecciones, lo que transforma el rechazo en combustible, lo que te permite volver a levantarte con más claridad, más fuerza, más determinación. Piensa en Thomas Edison, que falló más de 1000 veces antes de lograr que la bombilla funcionara. ¿Cuántas veces escuchó que era un fracaso? ¿Cuántas veces tuvo la oportunidad de rendirse? Sin resiliencia, se habría detenido mucho antes de que el mundo pudiera ver la luz literalmente. Pero cada intento fallido no era para él un final, era información, era un paso más hacia la solución. Esa mentalidad es la esencia de la resiliencia, no ver el obstáculo como un muro infranqueable, sino como una pared que puede escalarse, rodearse o derribarse con paciencia y persistencia. En la comunicación, la resiliencia es indispensable porque el impacto profundo no se logra en un solo intento. Puedes dar un discurso brillante y sentir que no produjo efecto inmediato, pero las semillas que siembras a veces necesitan tiempo para germinar en la mente y el corazón de quien te escucha. Si esperas resultados instantáneos, te frustrarás, te cansarás, dejarás de hablar antes de que el mensaje tenga tiempo de dar frutos. La resiliencia te enseña a confiar en el proceso, a mantenerte fiel a tu voz incluso cuando el eco parece no regresar. Mira la historia de Abraham Lincoln. Perdió múltiples elecciones antes de convertirse en presidente. Fue criticado, humillado, subestimado. Podría haber renunciado a la política, podría haber decidido que su voz no importaba, que su visión no valía tanto sacrificio. Pero cada derrota lo hizo más sabio, cada crítica lo obligó a refinar su mensaje, cada tropiezo lo fortaleció. Y cuando finalmente llegó al momento decisivo de su vida, estaba preparado. La resiliencia lo había moldeado para ser el líder que necesitaba una nación en crisis. Sin esas caídas, sin esas heridas, su voz no habría tenido la misma autoridad moral. La resiliencia no significa ser insensible ni pretender que no duele. Claro que duele ser incomprendido, claro que duele ser rechazado, claro que duele ver que tu esfuerzo no siempre es reconocido. Pero la resiliencia te permite sentir el dolor sin quedarte atrapado en él. Te permite procesarlo, aprender de él, usarlo para avanzar. Es como el acero, necesita pasar por el fuego para volverse más fuerte. Cada golpe, cada fracaso, cada silencio forzado es parte del fuego que templa tu voz. Piensa en Nelson Mandela. 27 años en prisión, separado de su familia, aislado del mundo, etiquetado como criminal. La mayoría de la gente habría salido de esa experiencia rota, resentida, llena de odio. Pero Mandela salió más sabio, más sereno, más comprometido con su propósito que nunca. ¿Cómo es posible? Porque la resiliencia no es solo resistir pasivamente, es reconstruirse activamente desde adentro. Es decidir que ninguna circunstancia externa tiene el poder de quebrar lo que hay en tu interior. Y cuando tu voz nace de ese lugar, nada puede detenerla. La resiliencia también implica aceptar que no todo saldrá como planeas y que eso está bien. A veces hablarás con claridad y aún así serás malinterpretado. A veces actuarás con propósito y aún así fracasarás. A veces tendrás la disciplina de preparar tu mensaje y aún así no funcionará. Pero la resiliencia te recuerda que un fracaso no define tu historia. Solo es una página, no el libro entero. Y si sigues escribiendo, eventualmente las páginas difíciles darán sentido a las victorias. Cuando eres resiliente, tu voz gana profundidad porque ya no hablas solo desde la teoría, hablas desde la experiencia. La gente escucha de manera diferente a alguien que ha caído y se ha levantado. Sienten que hay verdad en sus palabras, porque no vienen solo del pensamiento, vienen de las cicatrices. Y esas cicatrices comunican algo que ninguna técnica puede imitar. Mira a Malala Yousafzai. Su voz era poderosa antes de ser atacada, pero después de sobrevivir a un intento de asesinato, su resiliencia le dio una autoridad imposible de ignorar. No porque buscara la victimización, sino porque su valentía para seguir hablando después del trauma demostró que su mensaje era más fuerte que el miedo. Eso es resiliencia,
seguir adelante incluso cuando tienes todas las razones para detenerte. La resiliencia también te enseña a ajustar tu estrategia sin abandonar tu esencia. Cuando algo no funciona, no significa que tu propósito esté equivocado, tal vez solo necesitas encontrar otra forma de expresarlo. Edison no dejó de buscar luz porque la primera bombilla falló. Ajustó materiales, métodos, tiempos. En la comunicación pasa lo mismo. Si tu mensaje no llega, la resiliencia te impulsa a observar, a aprender, a cambiar el enfoque sin perder el corazón de lo que quieres transmitir. Sin resiliencia, cualquier crítica puede destruirte, cualquier rechazo puede hacerte dudar de ti mismo, cualquier silencio puede matarte la motivación. Con resiliencia, cada crítica se convierte en información útil, cada rechazo se vuelve parte del proceso, cada silencio se entiende como un espacio para crecer. Cambia completamente tu relación con las dificultades. Y esa nueva relación te hace imparable, porque ya no dependes de que todo sea fácil para seguir adelante. La resiliencia no se construye de un día para otro. Se forma en los pequeños actos de valentía cotidiana. Cada vez que eliges no rendirte, aunque sea un poco, cada vez que decides levantarte una vez más, cada vez que, en lugar de callar para siempre, vuelves a hablar, estás fortaleciendo ese músculo invisible. Y con el tiempo, esa capacidad de levantarte se vuelve parte de ti, algo natural, algo que otros notan sin que tengas que decirlo. La resiliencia también te conecta con otros de una manera más humana. Porque cuando compartes no solo tus éxitos, sino también tus tropiezos y cómo los superaste, generas empatía. La gente no se conecta con la perfección, se conecta con la verdad. Y la verdad incluye las caídas. Una voz resiliente inspira no porque nunca haya fallado, sino porque ha fallado y aún así sigue en pie. Cuando combinas resiliencia con adaptabilidad, propósito, disciplina, claridad y visión, tu voz se vuelve una fuerza viva que no solo resiste el paso del tiempo, sino que crece con cada desafío. Porque ya no dependes de que el camino sea fácil para seguir. Sabes que el camino siempre tendrá obstáculos, pero también sabes que cada obstáculo es una oportunidad de hacer tu voz más fuerte. Capítulo 9. La gratitud que da alma a la voz. Hay una fuerza silenciosa que transforma la manera en que tus palabras llegan a los demás, una fuerza que no se ve pero que se siente en la intención detrás de cada frase, en la manera en que miras a quien te escucha, en el tono con el que expresas incluso las verdades más difíciles. Esa fuerza es la gratitud. Y no me refiero a la gratitud superficial de decir gracias como una formalidad social, ni a esa gratitud vacía que se repite por costumbre sin que pase por el corazón. Hablo de la gratitud profunda, la que cambia la forma en que percibes la vida, la que convierte cada momento en una oportunidad, la que te hace consciente de que nada de lo que eres, nada de lo que tienes y nada de lo que sabes existe en aislamiento. Esa gratitud es la que le da alma a tu voz. Porque una voz sin gratitud puede ser clara, disciplinada, resiliente y fuerte, pero carece de calidez, puede convencer la mente, pero no toca el corazón. Cuando hablas desde la gratitud, tus palabras llevan una vibración distinta. No hablas desde la escasez, desde la queja, desde la exigencia, hablas desde la abundancia de reconocer todo lo que ha contribuido a tu camino. Y la gente lo siente. Piensa en la diferencia entre alguien que habla desde la arrogancia de creer que lo logró todo solo y alguien que habla reconociendo el apoyo invisible de quienes lo ayudaron, los sacrificios de sus padres, las lecciones de sus mentores, incluso las dificultades que lo formaron. La primera voz suena fría, distante, desconectada. La segunda voz genera empatía porque nos recuerda que todos estamos conectados y que nadie crece aislado. Mira a Maya Angelou, poeta y activista. Cuando hablaba en público, su voz llevaba una serenidad y una profundidad que iban más allá de sus palabras. Era como si en cada frase estuviera agradeciendo la oportunidad de estar viva, de poder compartir su historia, de poder inspirar a otros. Incluso cuando hablaba de dolor y de injusticia, había un tono de gratitud por las lecciones aprendidas. Eso hacía que su mensaje no se sintiera amargo, sino transformador. La gratitud no niega el sufrimiento, pero le da sentido, le da contexto, lo convierte en algo que puede compartirse sin resentimiento. La gratitud también cambia la relación que tienes con quienes te escuchan. Cuando eres agradecido, no los ves como simples receptores de tu mensaje, los ves como parte esencial de él.
Te sientes honrado de que te presten su tiempo, su atención, su energía. Y esa humildad se percibe. La gente siente cuando hablas desde un lugar de yo les debo algo en lugar de ustedes me deben escuchar. Y cuando sienten eso, abren su corazón, porque la gratitud desarma las defensas. Pero para hablar con gratitud, primero tienes que vivir con gratitud. Y vivir con gratitud es un acto de conciencia. Es detenerte a mirar no solo lo que falta, sino lo que ya está. Es reconocer que incluso las dificultades han traído algo valioso. Piensa en Viktor Frankl, sobreviviente del Holocausto y autor de El hombre en busca de sentido. En medio del horror de los campos de concentración, descubrió que incluso allí podía encontrar algo por lo que estar agradecido, la oportunidad de dar sentido al sufrimiento, la capacidad de mantener la dignidad interna aunque le quitaran todo lo externo. Esa gratitud silenciosa fue lo que le permitió mantener viva su humanidad y después, transmitir un mensaje que aún inspira al mundo. Cuando integras la gratitud en tu voz, incluso las críticas se vuelven diferentes. En lugar de verlas como ataques personales, las ves como oportunidades para mejorar. Incluso cuando alguien te rechaza, puedes agradecer la claridad que te da ese rechazo. Incluso cuando alguien te escucha y no comprende, puedes agradecer la posibilidad de intentarlo una vez más. La gratitud convierte cada interacción en un regalo, incluso si no es el resultado que esperabas. La gratitud también te libera del peso del ego. Porque cuando reconoces cuántas cosas han contribuido a lo que eres, te das cuenta de que no eres el único responsable de tu éxito ni de tus ideas. Eres el resultado de muchas historias, de muchas manos invisibles, de muchas circunstancias. Y esa conciencia te vuelve más humilde. Y la humildad hace que tu voz sea más creíble, más cercana. Nadie confía en alguien que habla como si estuviera por encima de los demás, confiamos en quienes nos recuerdan que también son humanos. Piensa en Oprah Winfrey. Parte del poder de su comunicación no viene solo de su talento, sino de su capacidad para agradecer públicamente a quienes la han inspirado, para reconocer las historias de otros, para mostrar gratitud incluso hacia las lecciones más dolorosas de su vida. Esa gratitud crea conexión, porque todos necesitamos sentir que nuestras historias, nuestras luchas, nuestros aportes son vistos. Cuando alguien te agradece de verdad, no solo con palabras sino con presencia, te hace sentir valorado. Y en la comunicación, hacer que otros se sientan valorados es una de las formas más poderosas de impactar. Hablar desde la gratitud también transforma la energía del momento. Si llegas a una conversación con resentimiento, con queja, con exigencia, creas tensión. Pero si llegas con gratitud, creas apertura. Porque la gratitud no es solo una emoción interna, es contagiosa. Alguien agradecido hace que los demás se detengan a pensar en lo que ellos también tienen para agradecer. Y ese cambio de enfoque puede desarmar incluso las situaciones más conflictivas. Por eso, antes de hablar, pregúntate, ¿desde qué lugar estoy hablando? ¿Desde el déficit o desde la abundancia? ¿Desde la queja o desde el reconocimiento? Porque aunque digas las mismas palabras, el lugar emocional desde el que las pronuncias cambia completamente el efecto que tienen. Una frase dicha con resentimiento puede sonar agresiva, la misma frase dicha con gratitud puede sonar constructiva. La gratitud también te ayuda a ver a las personas más allá de sus errores. Cuando alguien te falla, puedes enfocarte solo en la herida o puedes agradecer la enseñanza que trae consigo esa experiencia. Y cuando hablas desde esa perspectiva, tu mensaje no busca destruir, busca construir. La gente escucha más a quienes no vienen desde el juicio, sino desde la comprensión. Y la gratitud te acerca a esa comprensión. Pero ser agradecido no significa ser conformista. No significa ignorar las injusticias o aceptar lo inaceptable. Significa reconocer lo que sí está bien, incluso mientras trabajas por cambiar lo que está mal. Significa no perder de vista la belleza aunque haya caos. Y esa perspectiva le da equilibrio a tu voz. Porque una voz que solo denuncia sin agradecer termina sonando amarga, una voz que solo agradece sin denunciar termina sonando ingenua. La gratitud auténtica integra ambas cosas, ve el dolor y ve también el valor que surge de él. Cuando combinas gratitud con resiliencia, tu voz no solo resiste, sino que ilumina. Porque no hablas desde la víctima,
hablas desde alguien que ha encontrado sentido en todo lo vivido. Y eso inspira a otros a hacer lo mismo. Piensa en Malala nuevamente. Después de sobrevivir a un ataque violento, no habló con odio. Habló con gratitud por estar viva, por tener una segunda oportunidad para luchar por la educación de las niñas. Esa gratitud transformó su mensaje en algo más grande que ella misma. Capítulo 10. El aprendizaje continuo que mantiene la voz siempre viva. Hay algo que diferencia a las voces que perduran en el tiempo de aquellas que se apagan en el eco de su propia arrogancia, y no es solo talento, no es solo disciplina ni siquiera propósito, es la capacidad de seguir aprendiendo. Porque la vida cambia, las personas cambian, los contextos cambian, y si tu mente se queda detenida en lo que sabes hoy, mañana tus palabras serán viejas, tus ideas serán obsoletas y tu mensaje dejará de tener sentido. El aprendizaje continuo es el aire que mantiene fresco el fuego de tu voz, es la fuente que renueva tus perspectivas, que amplía tu visión, que te permite seguir conectando con cada nueva generación sin perder autenticidad. Aprender constantemente no significa que no sepas nada, significa que nunca dejas de explorar, significa que siempre te reconoces como estudiante, incluso cuando enseñas, significa que tu voz se alimenta no solo de tus experiencias pasadas, sino también de la curiosidad por lo que aún no has descubierto. Mira a Leonardo da Vinci, uno de los genios más completos de la historia. Su curiosidad no tenía límites, y por eso su voz no se restringía a un solo tema. Hablaba de arte, de anatomía, de ingeniería, de filosofía. No porque quisiera impresionar, sino porque entendía que todo está conectado y que aprender de muchas fuentes expande la manera en que ves el mundo. Esa apertura mental le permitía encontrar relaciones entre cosas que otros no veían, y por eso sus ideas seguían siendo revolucionarias siglos después. Una mente que sigue aprendiendo mantiene la capacidad de sorprender y, sobre todo, de sorprenderse. El aprendizaje constante también te protege de uno de los mayores enemigos de la comunicación, la soberbia. Cuando crees que ya lo sabes todo, dejas de escuchar, dejas de observar, dejas de cuestionarte. Y entonces tu voz empieza a sonar rígida, predecible, desconectada. Pero cuando mantienes la humildad de aprender, aunque seas un experto, aunque tengas reconocimiento, sigues escuchando a los demás, sigues adaptándote, sigues viendo nuevas perspectivas. Y eso le da frescura a tu mensaje, porque no se estanca, sigue evolucionando con el tiempo. Piensa en alguien como Elon Musk. Más allá de las controversias que pueda generar, su mentalidad de aprendizaje constante le ha permitido moverse de la industria digital a la automotriz, de la automotriz a la aeroespacial, de la aeroespacial a la inteligencia artificial. No se limita a lo que ya domina, explora lo desconocido. Y esa misma actitud se refleja en la forma en que comunica sus ideas, siempre habla de lo que está aprendiendo, no solo de lo que ya logró. Eso mantiene viva la curiosidad de quienes lo escuchan, porque no se presenta como alguien que llegó a la cima, sino como alguien que sigue escalando. Aprender de manera continua también te permite actualizar tu lenguaje. Porque cada época tiene sus códigos, sus referencias, sus formas de entender el mundo. Si te aferras a las mismas expresiones de siempre, corres el riesgo de quedarte hablando un idioma que ya nadie comprende. Pero si sigues aprendiendo, si te mantienes atento a los cambios culturales, sociales y tecnológicos, puedes traducir tus ideas a formas que sigan resonando. No cambias tu esencia, pero ajustas tu expresión para que siga siendo relevante. El aprendizaje constante no solo viene de libros o de cursos, viene sobre todo de la escucha activa. Cuando hablas con alguien, ¿realmente lo escuchas o solo esperas tu turno para responder? Cada persona tiene algo que enseñarte si te abres a observar. Los niños, por ejemplo, enseñan a ver el mundo con ojos nuevos. Los ancianos, a valorar el tiempo. Las personas que piensan diferente, a cuestionar tus certezas. Cada conversación es una oportunidad de aprender algo que puede enriquecer tu mensaje. También aprendes de tus propios errores. La gente teme equivocarse porque cree que fallar los hace menos valiosos, pero los errores son una de las fuentes más ricas de aprendizaje. Cuando te atreves a analizar por qué una conversación no funcionó, porque tu mensaje no conectó, porque tu idea fue rechazada, obtienes información valiosa para hacerlo mejor la próxima vez. Y esa mentalidad de aprendizaje convierte cada caída en un peldaño. La curiosidad es el motor del aprendizaje continuo.
Y la curiosidad nace de la humildad, de aceptar que siempre hay algo nuevo por descubrir, siempre hay alguien que sabe algo que tú no sabes, siempre hay un ángulo que aún no has visto. Una voz curiosa es una voz viva, porque no habla solo desde lo que ya sabe, sino también desde lo que está explorando. Esa voz invita a otros a explorar contigo. Aprender constantemente también te permite renovar tu energía. Porque cuando solo repites lo mismo una y otra vez, tu mensaje se vuelve mecánico, pierdes la chispa. Pero cuando estás aprendiendo algo nuevo, te emocionas, sientes la frescura de lo desconocido, y esa energía se transmite en tu comunicación. La gente siente cuando alguien habla con entusiasmo genuino, no solo con rutina. Mira a figuras como Marie Curie. Su pasión por la ciencia no terminó con un descubrimiento, cada hallazgo era el inicio de nuevas preguntas. Esa actitud de aprendiz perpetuo hizo que su trabajo avanzara más allá de lo que ella misma imaginaba. Si trasladamos esto a la comunicación, significa que cada conversación, cada discurso, cada interacción es solo una estación en un viaje infinito. Nunca es el punto final, siempre es un punto de partida para algo más profundo. El aprendizaje continuo también amplía tu empatía. Cuando aprendes sobre otras culturas, otras historias, otras perspectivas, tu visión del mundo se vuelve más inclusiva. Y eso se refleja en tu voz. Dejas de hablar solo desde tu burbuja y empiezas a hablar de una forma que resuena con más personas. Porque comprendes mejor sus realidades, sus necesidades, sus miedos. La empatía nace del conocimiento, y el conocimiento nace de la disposición a aprender. Algunos temen aprender porque creen que si descubren algo nuevo tendrán que admitir que estaban equivocados antes. Pero no hay nada más poderoso que la capacidad de actualizarse. La gente respeta a quienes son capaces de decir, pensaba esto, pero aprendí algo nuevo y ahora veo las cosas diferente. Porque eso demuestra integridad y valentía. Una voz que nunca cambia parece fuerte por fuera, pero por dentro está muerta. Una voz que aprende se mantiene flexible, y la flexibilidad es lo que la mantiene viva. El aprendizaje constante también es una forma de respeto hacia quienes te escuchan. Si esperas que otros te den su tiempo y su atención, lo mínimo que puedes hacer es seguir cultivándote para ofrecerles algo valioso. No puedes pretender enseñar siempre lo mismo sin renovarte. Aprender te mantiene relevante, pero también demuestra que valoras el crecimiento, que no te conformas con lo que ya sabes, que quieres ser mejor para servir mejor. Cuando integras el aprendizaje en tu forma de vivir, tu voz se vuelve dinámica. Nunca es exactamente la misma, porque tú tampoco eres el mismo. Lo que dices hoy se enriquece con lo que aprendiste ayer y con lo que aprenderás mañana. Y esa evolución inspira, porque muestra que el crecimiento es posible a cualquier edad, en cualquier circunstancia. Capítulo 11. La trascendencia que convierte la voz en legado. Hay un momento en la vida en el que te das cuenta de que no basta con ser escuchado en el presente, no basta con ganar la atención de las personas que te rodean hoy, no basta con influir en los eventos inmediatos. Llega un punto en el que comprendes que todo lo que hagas, todo lo que digas y todo lo que representes será efímero si no construye algo que pueda sobrevivirte. Trascender significa que tu voz deja de ser solo tuya, que se desprende de tu identidad y se convierte en algo más grande, algo que puede seguir vivo incluso cuando tú ya no estés. Y para que eso ocurra, necesitas un cambio de perspectiva profundo, dejar de pensar solo en ti y empezar a pensar en lo que tu voz puede aportar al mundo más allá de tu propia historia. Mira a Martin Luther King. Hoy nadie recuerda solo a Martin como individuo, recuerda lo que su voz representaba, lo que su mensaje despertó en la conciencia colectiva. Sus palabras no solo movilizaron marchas, no solo cambiaron leyes, no solo inspiraron a una generación. Su voz trascendió porque se convirtió en símbolo, en una antorcha que otros pudieron tomar cuando él ya no estaba. Esa es la verdadera trascendencia, cuando tu mensaje se convierte en algo que otros pueden continuar, mejorar y expandir. Trascender no significa buscar fama o inmortalidad superficial. De hecho, muchos de los que realmente trascendieron no lo hicieron con la intención de ser recordados, lo hicieron con la intención de servir. Y esa intención pura es precisamente la que hace que su legado perdure. Cuando hablas solo para alimentar tu ego, tus palabras mueren contigo. Cuando hablas para elevar a otros,
tus palabras se multiplican y se mantienen vivas en cada persona que tocaste. Piensa en Nelson Mandela. Podría haber usado su voz para vengarse, para dividir, para perpetuar el resentimiento. Pero eligió la reconciliación, eligió construir algo que durara más allá de él. Su mensaje de perdón y unidad trascendió porque no estaba limitado a su historia personal, apuntaba a algo universal. Lo mismo sucede con cada voz que marca época, su fuerza viene de hablar no solo para sí mismos, sino para algo que trasciende su tiempo y lugar. La trascendencia también requiere soltar el control. Porque una vez que tu voz se convierte en legado, ya no te pertenece del todo. La gente la interpretará, la adaptará, la usará de maneras que tal vez no imaginaste. Y tienes que aceptar eso. Una idea trascendente es como una semilla, la siembras, pero no controlas exactamente cómo crecerá, en qué tierra caerá ni qué frutos dará. Solo sabes que seguirá viva. Para que tu voz trascienda, primero debe ser auténtica. No puedes construir un legado sobre una máscara. La gente puede ser engañada por un tiempo, pero la verdad siempre emerge. Si tus palabras no reflejan lo que realmente eres, no resistirán la prueba del tiempo. Solo las voces alineadas con la verdad interior tienen la fuerza suficiente para atravesar generaciones. Y esa verdad no se construye de la noche a la mañana, se cultiva a través de cada decisión, cada acto, cada momento de coherencia entre lo que dices y lo que haces. Trascender también significa pensar en términos de impacto colectivo. No se trata solo de tu éxito, sino de cómo tu voz mejora la vida de otros, cómo contribuye al progreso de algo más amplio. Thomas Edison no solo inventó la bombilla para sí mismo, su propósito era iluminar hogares, ciudades, transformar la forma en que la humanidad vive. Su legado no es solo la bombilla, es el cambio cultural y social que provocó. Cuando tu voz se conecta a una causa mayor, tu legado deja de depender de tu presencia física y empieza a existir por sí mismo. Piensa en los grandes filósofos como Sócrates. Él nunca escribió nada, pero sus ideas trascendieron a través de sus discípulos. Su voz vivió porque inspiró a otros a seguir cuestionando, a seguir dialogando, a seguir buscando la verdad. Y ese es otro aspecto crucial de la trascendencia, no consiste en crear algo terminado, sino en encender una chispa que otros quieran seguir alimentando. Una voz trascendente no da todas las respuestas, abre caminos para que otros sigan explorando. Para que tu voz trascienda, debes aceptar que tal vez nunca veas todo el impacto que genera. Muchas veces, las palabras más poderosas germinan mucho después de que fueron pronunciadas. Un maestro puede inspirar a un estudiante, ese estudiante puede cambiar la vida de otra persona, y así sucesivamente, creando una cadena infinita que tú nunca llegarás a ver en su totalidad. Pero eso no importa, porque trascender no se trata de recibir el crédito, se trata de crear algo que siga vivo independientemente de ti. Trascender también significa comunicar valores más que opiniones pasajeras. Las opiniones cambian con el tiempo, los valores perduran. Cuando hablas de algo esencial, de algo que conecta con lo más profundo del ser humano, la dignidad, la justicia, la verdad, la compasión, tu voz se conecta con algo universal que no depende de las modas. Las voces que trascienden son las que se atreven a ir más allá de lo inmediato para tocar lo eterno. Hay que entender también que trascender no requiere ser famoso ni hablar ante multitudes. Una madre que enseña a su hijo el valor de la honestidad está dejando un legado. Un mentor que guía a un joven para descubrir su potencial está sembrando trascendencia. Una conversación íntima que cambia la perspectiva de una sola persona puede tener un efecto que se multiplica. No subestimes el alcance de una voz alineada con la verdad y el propósito, aunque su eco sea silencioso. Trascender es también una forma de inmortalidad, pero no en el sentido egocéntrico de querer que tu nombre sea recordado, sino en el sentido de que una parte de ti sigue viva en cada acción, en cada idea, en cada cambio que provocaste. Es como encender una vela, tu llama puede apagarse, pero otras seguirán ardiendo gracias a ella. Y ese es el regalo más grande que puedes dejar al mundo. Cuando combinas todo lo que hemos explorado, el silencio, la claridad mental, la visión, el propósito, la disciplina, la adaptabilidad, la resiliencia, la gratitud y el aprendizaje continuo, tu voz se convierte en una fuerza tan coherente, tan cargada de verdad, que naturalmente empieza a trascender. Porque ya no hablas solo para el presente,
hablas para lo que viene después. Tus palabras no solo describen lo que es, invitan a imaginar lo que podría ser. Mira a Mahatma Gandhi. Sus palabras sobre la no violencia y la resistencia pacífica trascendieron su tiempo y su geografía. Inspiraron a Martin Luther King en Estados Unidos, a Nelson Mandela en Sudáfrica, a tantos otros en distintos lugares del mundo. Gandhi ya no estaba, pero su voz seguía viva en nuevas voces. Así funciona la trascendencia, tu mensaje se convierte en semilla para otros mensajes. Y hay algo más, cuando tu voz trasciende, deja de necesitar reconocimiento. Ya no hablas para ser recordado, hablas porque es inevitable, porque es parte de tu esencia. Y cuando actúas sin la necesidad de controlar el resultado, paradójicamente, es cuando tu mensaje se vuelve más poderoso. Porque la gente siente que no estás buscando fama ni aprobación, sino que estás entregando algo genuino. La trascendencia, en última instancia, es la suma de todo lo que hemos visto en este viaje. Es la culminación del proceso de simplificar, depurar, aprender, agradecer, resistir, adaptarte, mantenerte fiel a tu propósito y compartirlo sin esperar nada a cambio. Capítulo 12. La acción consciente que convierte la voz en realidad viva. Todo lo que hemos explorado hasta ahora, el silencio que forja fuerza interior, la mente que selecciona con precisión cada palabra, la visión que da dirección, el propósito que infunde significado, la disciplina que sostiene, la adaptabilidad que mantiene vigente, la resiliencia que supera los golpes, la gratitud que humaniza. El aprendizaje constante que renueva y la trascendencia que convierte tu voz en legado, carecería de sentido si no se materializa en acción. Porque la voz, por más poderosa que sea, no existe para quedarse suspendida en el aire, existe para mover voluntades, para provocar transformación, para traducirse en hechos concretos. Sin acción, incluso la idea más brillante es solo un pensamiento estéril. Sin acción, incluso las palabras más conmovedoras se vuelven ecos vacíos que no cambian nada. La acción consciente es la culminación de todo el proceso. Es ese momento en que dejas de planear y empiezas a hacer, en que dejas de soñar y empiezas a construir, en que dejas de hablar sobre el cambio y te conviertes tú mismo en la manifestación de ese cambio. Pero hay una diferencia fundamental entre actuar impulsivamente y actuar con consciencia. La acción impulsiva nace del miedo, de la presión externa, de la necesidad de demostrar algo. Es caótica, inconsistente y rara vez deja frutos duraderos. La acción consciente, en cambio, nace del alineamiento interno. Surge de la claridad, del propósito, de la visión. Es acción medida, intencional, estratégica. No busca impresionar, busca transformar. Piensa en los grandes líderes de la historia. Ninguno trascendió solo por hablar, trascendieron porque actuaron de acuerdo con lo que decían. Martin Luther King no solo pronunció discursos, marchó, organizó, enfrentó riesgos reales. Gandhi no solo habló de no violencia, caminó cientos de kilómetros en la marcha de la sal, puso su cuerpo como testimonio de su mensaje. Steve Jobs no solo habló de innovación, dedicó años a materializarla en productos que cambiaron industrias enteras. La acción es lo que convierte la voz en realidad tangible. Sin acción, las palabras son humo, con acción, las palabras son fuego. Pero actuar conscientemente no significa esperar la perfección antes de moverte. Muchas personas quedan paralizadas analizando, esperando el momento ideal, buscando la certeza absoluta. Y ese momento nunca llega. La acción consciente entiende que siempre habrá incertidumbre, siempre habrá riesgo, siempre habrá dudas. Pero se mueve de todas maneras, no de forma precipitada, sino con la certeza de que el camino se clarifica caminando. Porque el aprendizaje más profundo no viene de pensar, viene de hacer. La acción consciente también es coherente. No hay contradicción entre lo que dices y lo que haces. Si hablas de respeto, actúas con respeto. Si hablas de disciplina, vives disciplinado. Si hablas de propósito, cada decisión refleja ese propósito. Y esa coherencia es la que hace que los demás confíen en ti. Porque la gente escucha tus palabras, pero sigue tus acciones. Puedes inspirar momentáneamente con un discurso, pero solo sostienes ese impacto si tus actos lo respaldan. Hay quienes hablan mucho pero hacen poco, y hay quienes hacen tanto que sus acciones se vuelven su verdadero lenguaje.
La acción consciente equilibra ambos. Hablas lo necesario para guiar, para inspirar, para dar dirección, pero actúas más de lo que hablas. Tus palabras se vuelven como semillas que plantan una idea, y tus acciones son el agua que la hace crecer. Sin acción, la semilla muere. Con acción, florece. También hay que entender que la acción no siempre es grandiosa ni visible. A veces creemos que para impactar debemos hacer algo monumental, algo que todo el mundo vea, algo que salga en los titulares. Pero la acción consciente comienza en lo pequeño, en lo cotidiano. En escuchar de verdad a alguien. En cumplir lo que prometes. En levantar la mano para ofrecer ayuda donde hace falta. Son esas acciones aparentemente simples las que, acumuladas, construyen un cambio profundo. El mundo no cambia solo con discursos épicos, cambia con miles de pequeñas acciones coherentes que, juntas, crean una corriente imparable. Piensa en Rosa Parks, esa mujer que un día decidió no levantarse de su asiento en un autobús. Fue un acto sencillo, casi silencioso, pero cargado de intención. Ese acto encendió un movimiento. Así funciona la acción consciente, no siempre es estridente, pero siempre es significativa. Y muchas veces son esas acciones silenciosas las que más resuenan, porque no buscan aplausos, buscan justicia. La acción consciente también requiere valentía. Porque moverte en coherencia con tu voz muchas veces significa incomodar, ir contra la corriente, enfrentar críticas, perder comodidad. Hablar de tus valores es fácil, vivirlos puede costar caro. Pero solo cuando decides actuar a pesar del costo es cuando tu voz adquiere verdadera credibilidad. Porque cualquiera puede hablar de principios, pero pocos los encarnan cuando se ponen a prueba. Para actuar conscientemente, necesitas también estrategia. No basta con moverte mucho, hay que moverse en la dirección correcta. Hay personas que se desgastan haciendo 1000 cosas que no conducen a nada. La acción consciente prioriza, elige con cuidado dónde poner energía, distingue entre lo urgente y lo importante. Porque la acción no se trata de hacer más, se trata de hacer lo que realmente importa. Y aquí entra un punto esencial, la acción consciente no es solo individual, es colectiva. Cuando tu voz empieza a resonar, inevitablemente toca a otros, y esos otros se convierten en parte del movimiento. Actuar conscientemente también significa empoderar a otros para que actúen, no querer hacerlo todo tú mismo. Un legado real no se construye solo con tus manos, se construye cuando inspiras a otros a tomar el relevo, a sumar su propia voz y sus propias acciones a la causa. Mira a Malala Yousafzai. Después de sobrevivir a un ataque brutal, podría haberse quedado en el papel de víctima o limitarse a dar discursos. Pero decidió actuar creando una fundación, impulsando proyectos educativos, reuniéndose con líderes mundiales. Su voz inspiró, pero su acción multiplicó el impacto. Porque las palabras abren la puerta, pero la acción es lo que cruza el umbral. La acción consciente también entiende que no verás todos los resultados de inmediato. A veces plantarás semillas cuyos frutos recogerán otros, tal vez años o décadas después. Y está bien. Porque actuar conscientemente no es buscar gratificación instantánea, es contribuir a algo más grande que tú. Cuando actúas desde ese lugar, no te obsesionas con los resultados inmediatos, confías en el efecto acumulativo del tiempo. Y es importante reconocer que actuar conscientemente no significa no equivocarte. Te equivocarás, cometerás errores, habrá consecuencias no previstas. Pero incluso esos errores son parte del camino, porque te enseñan, te refinan, te hacen más sabio. La diferencia entre alguien que actúa impulsivamente y alguien que actúa conscientemente no es que uno nunca falla, es que uno aprende de cada paso y el otro repite los mismos errores. La acción consciente es también un antídoto contra la parálisis del perfeccionismo. Muchas personas esperan el momento perfecto para hablar, para actuar, para tomar la iniciativa. Pero el momento perfecto no existe. Lo que existe es el momento presente, imperfecto pero real, donde puedes dar el siguiente paso. Y ese paso, aunque sea pequeño, tiene más valor que 1000 intenciones no materializadas. Cuando decides actuar conscientemente, algo cambia en ti. Dejas de ser un espectador de la vida y te conviertes en participante activo. Dejas de hablar solo de lo que debería ser y te conviertes en ejemplo de lo que puede ser.
Y esa coherencia entre palabra y acción es contagiosa. Inspira a otros a salir también de la pasividad. Así nacen los movimientos. Así se crea el cambio real. Imagina ahora todo unido, tu voz nace del silencio y la claridad, se alimenta del propósito y la gratitud, se sostiene con disciplina y resiliencia, se adapta y aprende constantemente, trasciende el tiempo y el espacio, y finalmente, se convierte en acción. Esa acción no es un acto aislado, es una consecuencia natural de todo lo que eres. Es inevitable, porque cuando tu voz está tan alineada con tu esencia, moverte es tan natural como respirar. Y entonces comprendes algo profundo, al final, no se trata solo de hablar menos para impactar más, no se trata solo de elegir las palabras correctas. Se trata de convertirte en un mensaje viviente. Porque la forma más poderosa de comunicar no es lo que dices, es lo que eres. Cuando tu vida misma se convierte en testimonio, cuando cada acción refleja tus valores, cuando tu presencia inspira sin necesidad de palabras, has alcanzado el nivel más alto de comunicación. Ese es el verdadero poder de decir menos. No es solo hablar menos palabras, es que cada palabra esté tan respaldada por tu mente, tu corazón y tus acciones, que no necesites decirlas muchas veces para que resuenen. Y cuando actúas así, tu voz no termina cuando terminas de hablar. Tu voz sigue viva en las acciones de otros, en los cambios que provocaste, en las semillas que dejaste. Aquí es donde este viaje no termina, sino que comienza. Porque ahora que comprendes el peso del silencio, la fuerza de la mente clara, la dirección de la visión, la profundidad del propósito, la consistencia de la disciplina, la flexibilidad de la adaptabilidad, la fuerza de la resiliencia, la humanidad de la gratitud, la renovación del aprendizaje, la grandeza de la trascendencia y la necesidad de la acción consciente. Ya no puedes quedarte igual. Ya no puedes volver a hablar de manera automática. Ya no puedes permitirte palabras huecas. Porque ahora sabes que cada palabra es un puente o un muro, una semilla o una piedra. Ahora sabes que cada frase que pronuncias lleva una energía que puede construir o destruir. Ahora entiendes que tu voz es una herramienta sagrada, no para llenar el aire, sino para darle forma al mundo. Y por eso, a partir de hoy, cada vez que abras la boca, pregúntate, ¿vale la pena lo que voy a decir? ¿Está alineado con mi verdad? ¿Es necesario? ¿Es útil? ¿Es honesto? Y si la respuesta es no, elige el silencio. Pero si la respuesta es sí, dilo con todo tu ser, dilo con la claridad de quien sabe lo que significa, dilo con la fuerza de quien está dispuesto a respaldarlo con acción. Porque al final, el poder de decir menos no es callar por miedo, es callar por sabiduría. Es ahorrar palabras para que las pocas que uses sean flechas certeras, rayos que iluminan, semillas que florecen. Es hablar cuando es necesario, de la manera precisa, en el momento justo. Y cuando lo haces así, no solo impactas, transformas. Ahora, sal ahí fuera y conviértete en tu propio mensaje.